Ya hemos estado contando en los últimos días, fundamentalmente desde ayer, del fracaso en las negociaciones de esta mesa técnica que se había dado la labor de alcanzar un acuerdo para evitar el desalojo de las cerca de 10.000 personas que viven hoy en la megatoma de San Antonio, ese asentamiento ahí en el Cerro Centinela, en esa comuna de la región de Valparaíso. En las últimas horas, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, reconoce efectivamente que no hubo acuerdo, pero dice textualmente: no se ha acabado el tiempo para buscarlo. ¿Será tan así? Lo vamos a conversar a esta hora en el ADN Hoy con uno de los abogados de los dueños de los terrenos en San Antonio, la inmobiliaria y constructora San Antonio, Diego Pereira, que está con nosotros esta mañana aquí en ADN Hoy. Diego, bienvenido. Muy buenos días, Mauricio, Paula. Abogado, gracias por acompañarnos. A ver, para ir de lo general a lo particular, en el momento en el que estamos, sus representados, los dueños de los terrenos de San Antonio, ¿están disponibles para seguir conversando o ya quieren ejecutar, digamos, lo que resuelva la justicia respecto del desalojo de los terrenos? A ver, sin perjuicio de, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que vamos a activar el desalojo, es decir, eso es un hecho, lo vamos a gestionar. Los propietarios no han cerrado la posibilidad de seguir trabajando en una posibilidad de acuerdo, pero sí entendemos que la instancia de la mesa técnica se agotó, dado el rotundo fracaso y la imposibilidad de llegar a acuerdo en esa instancia, sin perjuicio de lo cual mantenemos el ánimo de poder conversar con las autoridades para buscar una solución. Ya, pero ¿se puede conversar, mientras igual tratan de ejecutar el desalojo? O sea, ¿son cosas que pueden convivir una con otra? Sí, eventualmente pueden convivir, porque entre que se solicite el desalojo y en que se materialice puede ocurrir, ¿no es cierto?, distintas suspensiones, pueden ocurrir alguna otra alternativa en la medida que podamos llegar a un acuerdo, pero como definición de empresa nosotros ya hemos señalado que vamos a solicitar el cúmplase ante la Corte y vamos a desplegar las acciones tendientes a buscar el desalojo de los ocupantes. Pero digo, aquí hay una instrucción judicial, aquí hay una decisión judicial que ordena el desalojo. En ese contexto y en el medio de esos plazos es que se instala esta mesa técnica. Desde el punto de vista técnico también, ¿es necesario que la constructora vuelva a activar el desalojo? ¿No hay plazos corriendo en relación a esa decisión que se tomó por los tribunales? No, bueno, el principio de los tribunales que no son, digamos, inquisitivos sino dispositivos. Por tanto, la suspensión había sido efectivamente por 6 meses hasta el 27 de agosto. Claro. En la medida en que nosotros como inmobiliaria no lo activemos, eventualmente la Corte no podría mutuo propio solicitar el cúmplice y activar el desalojo, sino que tiene que ser a petición de parte, digamos. Ya, pero ¿y cuál es el objetivo? O sea, uno entiende la decisión que se toma tras el fracaso, ¿no? Pero no se entiende demasiado bien la voluntad de seguir dialogando con la activación de desalojo, confiando solo en los plazos que podría demorar entre que ustedes lo activen y que esto se haga efectivo. A ver, nosotros hemos manifestado durante todo este proceso un ánimo irrestricto a negociar, un ánimo irrestricto a colaborar. Hemos esperado o pausado más bien el cumplimiento del fallo hace más de 1 año y medio. Hemos accedido a 3 suspensiones del cumplimiento del fallo, es decir, suspendimos a instancias de una negociación con don Ricardo Trincado, el ex jefe de asentamientos precarios, hicimos una concesión con el diputado Rementería, que nos solicitó formalmente una suspensión, y suspendimos por 6 meses. Es decir, hemos tenido un ánimo absoluto de colaboración, pero había consideraciones. El resultado inoficioso de la mesa técnica, nos vemos en la obligación de activar el desalojo, porque aquí lo que no hay que olvidar es que aquí las víctimas son los propietarios. O sea, los propietarios son a quienes se le ha privado del derecho de propiedad. Por tanto, sin perjuicio de que se mantiene un ánimo dialogante, nosotros vamos a velar por el cumplimiento del fallo. Entonces, en la medida en que no tengamos algún plan B de parte del gobierno, una proposición seria y sobre todo información. O sea, aquí lo que ha faltado es información certera sobre los procesos. Nosotros hemos participado en la mesa de negociación, pero fíjense que durante 6 meses, e incluso les digo, yo particularmente con otro abogado del equipo, hemos sostenido reuniones extraoficiales desde agosto del año pasado con la gente del ministerio y nunca nos han transparentado información
información certera sobre puntos relevantes de esta ¿Pero qué operación. es lo que no han transparentado? Porque aquí el Ministerio de Vivienda, no el ministro Montes puntualmente, pero el Ministerio de Vivienda ha hablado de intransigencia y ha puesto el principal punto en el tema de los precios. A posturas adversariales, ha dicho el Ministerio de los Propietarios, en exigir un valor de 0,4 UF el metro cuadrado no financiable ni sostenible, en las fórmulas que propone el gobierno, que dicho sea de paso siempre tuvo una diferencia adversarial con la inmobiliaria en relación al precio del suelo, más allá de que ustedes se bajaron en ese valor. ¿Es efectivamente el precio el nudo que hizo fracasar esta negociación? A ver, en primer lugar me gustaría referirme a lo que se ha dicho en la prensa de la intransigencia de parte nuestra, y lo respondo con una pregunta en voz alta. Digamos, no corresponde a la educación, pero vale al caso. O sea, ¿podríamos tildar de intransigente a una empresa que ha suspendido 3 veces un fallo judicial en su cumplimiento, que se sentó a una mesa de negociación con el mejor ánimo y el afán de poder llegar a un acuerdo? Podríamos calificar, con esto voy terminando, podríamos calificar de intransigente a una empresa que ha bajado en reiteradas ocasiones el precio con ánimo de llegar a un acuerdo? Claro, porque si uno se sienta a una mesa, uno llega con una propuesta, y si no cambia esa versión de esa propuesta durante esa negociación, sí se puede hablar de intransigencia, digamos, ¿no? Por eso quería complementar la respuesta con respecto al precio. Cuando se acordó el protocolo el 24 de febrero, se establecieron 3 temas fundamentales: el precio, el mecanismo de financiamiento y la garantía para la operación. Respecto al precio, se acordó que se iban a presentar tasaciones por las partes. Entonces, nosotros presentamos 2 tasaciones, una tasación residual, que básicamente es un master plan, en el fondo que es una valorización financiera de un proyecto en el terreno, y ese valor de UF metro cuadrado fue de 1.29, que lo hizo una empresa reconocida, Zapac Consultores. Y encargamos una tasación bajo el método comparado, vale decir, comparación de UF metro cuadrado del sector con respecto al terreno, que dio 0.8 UF metro cuadrado. Entonces, hablemos de intransigencia. Cuando recalculamos nosotros con el afán de llegar a un acuerdo, la tasación comparada y bajamos el precio a 0.69 UF metro cuadrado. En el devenir de la comisión volvimos a bajar el precio. Los propietarios hicieron un esfuerzo y dijeron, más allá de que, sin perjuicio de que no está justificada comercial y técnicamente está baja, vamos a hacer una oferta o vamos a entregar un valor de 0.58 UF metro cuadrado. Y esto se entregó en referencia a una declaración que había hecho el alcalde de San Antonio, que señaló que había una tasación serio de 0,58 UF metro cuadrado. Luego de eso, volvimos a hacer una rebaja, 0,54 UF metro cuadrado. Luego de eso, en el seno de la comisión, se le consultó a la gente del Serviu cuáles eran los rangos, comillas, aceptables para poder llegar a un acuerdo y que esto prosperara, y nos dijeron entre 0,3 y 0,4 UF metro cuadrado. Nosotros volvimos con nuestros mandantes y ellos dijeron, vamos a hacer un esfuerzo que significa en aproximado 25.000 millones de pesos en su contra, y dijeron, perfecto, si ese es su valor, nosotros bajamos a 0,4 UF metro cuadrado. O sea, eso no podría llamarse en ningún caso intransigencia. No, ¿ustedes consideran que han hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo? Absolutamente, Mauricio, absolutamente. ¿Quién sería la parte intransigente, entonces? Mira, y yendo a los otros 2 puntos de la comisión. Nosotros, más allá del precio, que como les digo, nosotros hemos tenido siempre el ánimo y el afán de poder acercar posiciones, establecimos como puntos fundamentales el mecanismo de financiamiento, el financiamiento y la garantía. A la fecha del cierre de la comisión, que era el 24 de agosto, y que se extendió al 3 de septiembre, no sabemos quién va a financiar la operación. No hay certeza. ¿Cómo nosotros vamos a poder trabajar sobre un acuerdo? ¿Y quién debiera dar respuesta a eso? El mismo. O sea, ¿ustedes quieren que el gobierno, que el Estado, en definitiva, garantice esta operación? No. Lo que nosotros estábamos solicitando, y cuando se acordó el protocolo se dijo que el gobierno iba a buscar los mecanismos de financiamiento y nos iba a indicar quiénes iban a ser
los, digamos, oferentes para un financiamiento, ellos iban a encargarse de ese mecanismo. Pero no ocurrió, o sea, si ellos nos hubiesen dicho, la verdad es que no hay ningún banco, ninguna financiera, ninguna cooperativa que esté, digamos, llana a poder financiar el proceso, se hubiese terminado hace mucho tiempo. Pero... O sea, directamente no se planteó como alternativa, por ejemplo, el Banco Estado, porque después el argumento puede ser que se ofreció la garantía del Banco Estado, pero a propósito del precio que mantuvo la inmobiliaria, eso no era viable ni financiable. ¿Nunca se puso sobre la mesa una propuesta de garantía? Nunca se puso una propuesta de garantía, nunca se puso una propuesta de financiamiento, ni nunca se confirmó en la comisión que iba a ser Banco Estado quien iba a financiar. De hecho, la gente de la municipalidad que comparte nuestro criterio, hace más de 2 meses ha solicitado que alguien de Banco Estado se sentase en la comisión y que nos explicara efectivamente que ellos iban a concurrir al financiamiento y iban a ser los financistas y podíamos acordar el método y el mecanismo, pero si no tenemos certeza de eso, no podemos avanzar. Abogado, este es un tema largo, lo hemos contado varias veces. Esta es una toma que comienza, los primeros que llegan a estos terrenos baldíos, en el fondo son más de 200 hectáreas, ocurre durante el estallido social, luego viene la pandemia, digamos, en que se sigue sumando y más gente, y hay numerosos testimonios de esos primeros vecinos que llegan, estos primeros pobladores que llegan, respecto de que acá, desde los propietarios, prácticamente los invitaron a tomarse los terrenos. Que hubo vista gorda al menos respecto de todo lo que allí estaba ocurriendo, con el objetivo de que la gente se instalara y por esa vía aumentar el precio de los terrenos. ¿Qué se responde a esa acusación? Eso es inverosímil, absolutamente inverosímil, porque no existe ninguna prueba, ninguna data de que eso haya sido de esa forma como ellos lo narran. O sea, recordar que la ocupación data de octubre del 2019, vale decir, estallido social. Y evidentemente que durante el proceso de ocupación fue muy complicado arbitrar medidas tendientes a poder lograr el desalojo porque estábamos en pandemia, pero sin perjuicio de eso. Primero el estallido y mucho después la pandemia. Pero la pandemia, digamos, ocasionó, ¿no es cierto?, el mayor crecimiento de la toma. Nosotros iniciamos acciones judiciales en el año 2020. O sea, no es que... La toma es en octubre, comienza en octubre del 2019, la pandemia y el encierro viene ya en marzo-abril del 2020. Efectivamente, y en ese plazo nosotros iniciamos acciones legales. Enviamos una serie de cartas a distintos autoridades de la época denunciando esta situación. Se hizo un inciso en el líder de San Antonio denunciando la ocupación. Y la verdad es que nosotros hemos hecho todo el trabajo legal, hemos golpeado todas las puertas y no tuvimos una respuesta acorde a las circunstancias y nos vimos en la obligación de recurrir, ¿no es cierto?, a la Corte para que poder lograr este desalojo. Pero no es efectivo y quiero ser categórico con esto, que nosotros asusamos la toma para aumentar el valor del terreno. Cuando te hago un comentario, cuando nosotros estábamos al inicio de, casi posterior al inicio de la toma, se había comenzado un proceso de expropiación por parte del MOP por una franja que derivaba del nuevo acceso norte al acceso vial al Puerto San Antonio. Y fíjate tú que en esa época el UF metro cuadrado que se tasó por una comisión de 3 tasadores fue 1.2 UF metro cuadrado. Y imagínate la lógica de que nosotros hubiésemos pensado que asusar esta toma iba a aumentar el terreno cuando ellos mismos nos dicen que nos están castigando el valor en un 20% por la toma. Y de hecho, ese proyecto se cae precisamente por la toma. Por tanto, la verdad es que nosotros negamos categóricamente eso y más aún, la voluntad de los dueños es recuperar siempre su terreno, o sea, siempre ha sido recuperar su terreno. Ellos son desarrolladores inmobiliarios, pueden ejecutar un proyecto, había un master plan desde el año 2012 que se reformuló ahora a propósito de esta comisión, habían promesas de compraventa con otras inmobiliarias del sector y parte del terreno tiene destino de cementerio y había un preacuerdo con el cementerio para una venta de esto, o sea, en ningún caso esto nos hubiese beneficiado. Imagínate que llevamos 6 años sin poder desarrollar un proyecto, sin poder vender y con todo el problema social, político y legal que le ha tocado vivir a ellos, digamos. Estamos conversando con Diego Pereira, uno de los abogados de los dueños de los terrenos en San Antonio, la inmobiliaria y constructora San Antonio. Diego, en algún momento mencionó la municipalidad. Cuando estamos hablando de los precios, las tasaciones y lo que pasó al interior de esta comisión técnica que funcionó por 6 meses, usted decía la municipalidad coincide con nosotros en esto. ¿Cuál es la posición o cuál es el vínculo de ustedes con la municipalidad? ¿En qué hay coincidencia entre la inmobiliaria y la municipalidad de San Antonio?
Porque es una municipalidad de San Antonio que no tiene capacidad alguna para enfrentar el desalojo de 10.000 personas, digamos, por lo pronto. Sí, bueno, el alcalde de San Antonio ayer dio declaraciones que fueron públicas, digamos, y que en el fondo indicó que le parecía muy raro el comunicado del MIMBU, en el sentido de que se entendía, ¿no es cierto?, que de parte de nuestra empresa habíamos sido absolutamente colaborativos con el proceso, y se extrañó por el tema de instalar el precio como el principal elemento que propicia el fracaso, porque él mismo dice: oye, aquí el Servio está comprando terrenos en San Antonio que tienen un peor acceso, una peor valorización en 0,4 UF metro cuadrado. Lo dice el alcalde. Por tanto, nosotros entendemos la misma lógica que entiende la municipalidad, que si hubiesen existido certezas sobre quién financiaba, cómo era el mecanismo de financiamiento y cuál era la garantía. Ya, pero entonces en esta mesa en los 6 meses no se avanzó en nada, porque había también un trabajo de cooperativas, de 3.700 de las 14 familias concretar esta venta, y en eso no se avanzó absolutamente nada en estos 6 meses. Se hizo un trabajo importante de parte del MIMBU. Nosotros aportamos en lo que teníamos que realizar en la comisión, pero más allá del trabajo, la verdad es que muchas veces uno tiene que valorar el resultado, lamentablemente, para estas situaciones, más que todo el trabajo que se haya hecho, porque al final del día todo ese trabajo que se hizo con la creación de las cooperativas, que en el fondo fue un mecanismo en el fondo impuesto por ellos, en las supuestas conversaciones con Banco Estado, respecto a las cuales nunca tuvimos información, ni nosotros ni la municipalidad, sobre los eventuales mecanismos y fórmulas de financiamiento que ellos supuestamente trabajaron, porque tampoco tuvimos información. La verdad es que nosotros no podemos negar que hubo un trabajo, pero tampoco podemos confirmar cuál fue ese trabajo, y lo que sí podemos decir es que no fueron fructíferas las gestiones que se hicieron, porque no tenemos información, digamos. Abogado, este es un tema social, es un tema judicial, pero es un tema también político. Esto partió bajo la administración de Sebastián Piñera, ha continuado bajo la administración de Gabriel Boric. ¿Usted cree que va a continuar la toma bajo el siguiente gobierno? Es una buena pregunta. La verdad es que nosotros... ¿Cuál es el cálculo que ustedes hacen como abogados, como representantes de los propietarios? Sí, nosotros esperamos que no. O sea, nosotros, como dijimos al inicio, nuestra intención es poder recuperar los terrenos lo antes posible. Entendemos que es una proeza básicamente lo que hay que hacer, porque hay que coordinar una serie de ministerios. Ya se han declarado en alguna por la municipalidad que no hay albergue, por bienes nacionales que no hay terrenos disponibles. O sea, el desalojo de 4.000 familias no es algo claro, de una semana. No, por supuesto, no, sino eso jamás se ha planteado. No sé, esto va a durar meses, evidentemente. Se tiene que cumplir el fallo de forma paulatina y razonable. Entendemos nosotros que sería por parte, ¿no es cierto? O sea, ¿ustedes estiman que este tema podría continuar bajo la próxima administración, sea quien gane en noviembre? Nosotros esperamos que no, pero eventualmente, si es que tiene que ser así va a tener que ser, digamos. ¿Y ustedes cuándo van a activar el cúmplice del desalojo? Lo estamos evaluando. Hoy día tenemos una reunión nosotros los abogados con los propietarios para poder definir. Estamos analizando algunos factores, digamos, internos dentro de nuestra estrategia, y vamos a determinarlo hoy día para poder, digamos, presentarlo y comunicarlo oportunamente. Diego Pereira, abogado de los dueños de los terrenos de San Antonio, de la toma en San Antonio, de la inmobiliaria y constructora de San Antonio. Gracias por venir a la ADN hoy. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Buen día. Buen día.